El programa de Franco Parisi. El programa se presenta como una narrativa fuertemente populista y anti-establishment, la gente versus los políticos, los vestidos de oro. Dice su propuesta central no es eliminar el Estado, sino someterlo a una reingeniería radical. La filosofía principal es transformar el Estado de un ente rígido y absolutista a un socio estratégico inteligente. Las influencias teóricas clave que identifico son el New Public Management, el NPM, la idea de que el sector público debe operar con la eficiencia, las métricas y los incentivos del sector privado. Y la economía de oferta, el supply side, la convicción de que la reducción de impuestos y la desregulación para emprendedores son los motores del crecimiento. Bienvenidos, esta es una serie, la primera serie que estamos haciendo en este canal, básicamente para explicar que los programas de gobierno de los candidatos de este año a presidencia para Chile 2025, con la finalidad de que tú votes más informado. Aquí no te vamos a decir por quién votar, tenemos una inclinación en el canal, pero no va a ser sesgo, sino voy a intentar analizar lo más objetivamente posible cada uno de los programas de todos los candidatos. Los vamos a hacer en orden de cartola, por eso el primero el día de hoy, el que nos compete es Franco Parisi. Sin embargo, voy a tratar, lógicamente, de hacerlo lo más imparcial posible. O sea, lo bueno y lo malo de cada uno, sin importar del sector que sean. Para comenzar, voy a leer mis apuntes. Yo tengo unos apuntes porque hablar de memoria, tanta cosa, es un poco difícil. Así que vamos a ir compartiendo. Miren, el programa de Parisi se articula en 17 áreas estratégicas. Primero, los ejes en los que me voy a centrar es Estado, economía, recursos naturales, que básicamente son el núcleo de toda su propuesta. Pilar 1, Estado consciente, Estado inteligente. Su propuesta clave, modificar radicalmente el sistema de evaluación de la DIPRES. ¿Qué significa? Hoy, según el programa, el 74% de la evaluación de programas estatales se basa en la eficacia, o sea, cumplir la meta solamente, y solo el 1% en la eficiencia, que es básicamente optimizar el costo de los procesos. Dice, la propuesta invierte esto, dando un peso de 30% de eficiencia, 30% a economía y 25% a calidad. Promesas concretas: si un programa falla 2 veces, se le corta el chorro. Suspender el financiamiento a programas con 2 evaluaciones negativas. Establecer un tope salarial de 5 millones de pesos para la alta dirección pública, ADP. Todo algo que ha dicho mucho en campaña. Impulsar una ley topo, delación compensada, que entrega hasta un 30% de los fondos recuperados por corrupción al denunciante. Reformar los sueldos en empresas estatales mencionados a Codelco, para vincularlos a resultados y no a salarios fijos elevados, señalando las pérdidas de Codelco, 591 millones de dólares en 2024, frente a sueldos ejecutivos de 49 a 60 millones. El tema de la ley topo, quiero detener un poquito en eso, que es un tema de básicamente comentar los testigos de hechos de corrupción que den aviso de ello y van a ser compensados con un 30% de los fondos recuperados de este hecho de corrupción. Dice, profesionalizar la diplomacia exigiendo que el 90% de los embajadores provengan de la academia diplomática, no de nombramientos políticos. Esto es bastante bueno, porque hay otra gente que pasa por esa academia esperando obtener un cargo diplomático y al final terminan no obteniéndolo. También hay un tema con los sueldos de esos cargos que en algunos lados se pagaban demasiado grandes, por ende lo que pasaba con el tema de la nombración a dedo de parte de políticos y terminan ganando sueldos estratosféricos y básicamente estando de vacaciones permanentes en otro país. Pilar 2. Economía y MIPYMES. Propuesta clave, reducción de impuestos al consumo y fomento al emprendimiento. Promesas concretas. Eliminación del IVA a los medicamentos. Serían 2 fases, primero una devolución mensual con tope de 25.000 y luego la eliminación total, tasa cero. Devolución del IVA de la canasta básica. Sería una devolución mensual universal con un toque de 25.000 a 35.000 por hogar. Ruta Emprende Seguro, inspirado en el reporte GEM 2024, que muestra un emprendimiento por necesidad. Se propone una exención de IVA y primera categoría por los primeros 12 meses para nuevos negocios, más un bono de formalización de 500.000.
Esta me parece bastante buena. Después de toda la persecución que hemos tenido durante el gobierno actual a los emprendedores, por el tema de las transferencias y un montón de cosas que se sentía un poco fuera de lugar, como exprimiendo al emprendedor pequeño, que con suerte le alcanza para fin de mes por lógica, temas de volúmenes de venta y todo eso. Me recuerda un poquito esto a unas políticas predatorias que tienen en España, donde el autónomo paga mucha plata, al nivel de que no te sale a cuenta, de hecho, ser independiente. Porque pagan mucho dinero. De hecho, acá se paga menos con respecto a ellos. En un pilar 3, los recursos naturales y propiedad. Propuesta clave, liberalización y asociatividad. Promesas concretas, el litio. Concesionar la explotación a privados mediante licitación pública, pero estableciendo que el Estado mantenga un porcentaje de dominio accionista. Esto requiere modificar la ley de 1979 que la reserva al Estado. Me parece bastante interesante. Tierras indígenas, modificar el artículo 13 de la ley indígena número 19.253. El programa argumenta que la programación actual de arrendar o asociarse con no indígenas les impide generar oportunidades económicas. Ya, la influencia teórica. Tenemos el rechazo al absolutismo teórico. El programa dice explícitamente que las soluciones no pueden pertenecer a un pensamiento teórico absolutista, ni de izquierda ni de derecha. Se posiciona como pragmático. La lógica del socio inteligente. La tesis es que el Estado no debe ser ni un Estado gendarme, una visión negativista, ni un Estado benefactor, en el sentido tradicional. Debe ser un stakeholder. Su rol es usar la inteligencia de datos y los incentivos para liberar el potencial de los privados y la sociedad civil. Stakeholders son los socios clave de la sociedad. O de un privado, en realidad. Tal como dice aquí. La lógica de la eficiencia, New Public Management, el argumento es que el Estado gasta mal. Eso es indiscutible. Cita que la evaluación de Dibres se enfoca en eficacia, 74%, y no eficiencia, 1%. Al cambiar los incentivos, como la evaluación ley topo, sueldos por desempeño, se fuerza al aparato público a ser eficiente. La tesis es que el ahorro generado por esta eficiencia financia las rebajas de impuestos. Interesante la vuelta que tienen ahí. La lógica del impulso de oferta. El diagnóstico es que Chile emprende por necesidad. La lógica de la ruta Emprende Seguro es que si se elimina la carga tributaria inicial, el IVA primera categoría y la burocracia, la formalización y la innovación explotarán, generando crecimiento económico. Es una lógica que se entiende bastante. El IVA se manosea mucho, encuentro, también por el tema para los emprendedores, porque el IVA afecta directamente al comprador. El IVA no lo paga el empresario. El impuesto a primera categoría, entre comillas, es la que paga el empresario respecto a su utilidad. Aunque hay formas de pagar menos impuestos al hacer ciertas cosas. El hecho de que esto haga crecer el crecimiento económico, sí, cierto. Curiosamente, cuando tú intentas recaudar menos de la gente, y esto hay evidencia empírica respecto a esto, cuando tú intentas recaudar menos de las empresas tienden a invertir más, como antiguamente cuando estaba el FUT. El FUT básicamente te decía que tú no pagabas impuestos por reinvertir tu plata dentro de tu misma empresa. Entonces eso era un incentivo para que tú crecieras, generabas más empleo y con el tiempo terminabas pagándole más al Estado por el tema de que tu empresa creció y ya sale del tema de la cobertura del FUT, básicamente. Es un incentivo a crecer y no quedarte ahí abajo. Dice la lógica de la propiedad individual. La propuesta sobre tierras indígenas se basa en la lógica de la libertad económica individual. La mejor forma de sacar a las comunidades de la dependencia estatal es darles plena libertad para usar su propiedad como un activo económico, permitiéndoles arrendar y asociarse con quienes ofrezcan las mejores condiciones. Interesante. Pero, sin un cambio cultural, eso es complicado. No es imposible, pero creo que puede ser un proceso un poco lento que eso se realice. Bueno, viabilidad. ¿De dónde sale el dinero?
Esta es la pregunta crítica del programa. Propone 2 recortes de impuestos masivos, IVA, remedios y comida, y nuevos gastos. Bonos, nueva agencia, ANICOT, plan Gofra. La respuesta del programa es cuádruple. Ahorro por eficiencia. Confía en que las reformas del eje 1, cortar programa, bajar sueldo ADP, reducir sobregasto de compras, generarán miles de millones en ahorros. Recuperación por corrupción. La ley Topo y la revisión de fondos subejecutados reingresarían dinero al fisco. Crecimiento económico. Apuesta que la ruta Emprende Seguro formalizará tantos nuevos negocios que la recaudación futura, después de 12 meses, o sea a largo plazo, compensará en la excepción inicial. Eso yo no lo pongo en duda, la verdad. Inversión privada. Muchas propuestas, infraestructura, carreteras hídricas, litio, se basan en inversión 100% privada o concesional sin gasto fiscal directo. El desafío de viabilidad. El descalce de plazos. Los recortes de IVA son inmediatos, pero los ahorros por eficiencia burocrática y el crecimiento por nuevos emprendimientos pueden tardar años en materializarse. Esto genera un déficit fiscal a corto plazo que el programa no detalla cómo cubrirá. Atentos con eso. Ya, ahora los trade-offs y los riesgos. La economía es básicamente los trade-offs. Haces algo, ¿qué es lo que dejas de hacer por hacer ese algo? Porque básicamente cuando tú tienes al Estado involucrado, el Estado no produce. Entonces el Estado recauda plata y dispone esa plata. Si necesita disponer plata para un lugar, está sacando dinero de otro lado. Porque ellos no producen dinero. Recordemos siempre eso. El Estado no es productor. Ya. El socio estratégico versus el Estado mínimo. Análisis. Aunque el programa es un lenguaje de eficiencia y reducción, no es un programa minarquista, digamos. El Estado socioestratégico sigue siendo un Estado que dirige. O sea, viene en tamaño de un Estado considerable. Yo lo veo desde un punto de vista minarquista porque se sabe que si tú tienes un Estado no tan exageradamente grande, pequeño, como muchos países nórdicos, por ejemplo, un Estado pequeño que se encargue realmente de hacer su trabajo, hay un menor derroche de dinero y hay un mayor crecimiento económico porque no hay tanto aprete para la empresa privada, para el privado básicamente. Ya, trade-off, en lugar de eliminar ministerios, crea nuevas agencias. Esto es algo a tener en cuenta. ANICOT, nuevos centros, el SECOT, nuevas regulaciones, las métricas DIBRES, y dirige la inversión, fondos ángeles para áreas estratégicas, desde una visión minarquista. Esto es reemplazar una burocracia por otra, supuestamente más inteligente, pero sigue siendo intervención. Básicamente el Estado quedaría igual. Para mí, al menos para mí personalmente, yo creo que el Estado en Chile actualmente está demasiado grande. Y ha crecido bastante, especialmente en los últimos 4 años. El riesgo de la eficiencia. Todo el financiamiento del programa descansa en el éxito del eje 1. ¿Cuál es el riesgo de esto? Dice la reforma de DIPRES, los topes de sueldos y los recortes a programas fallidos se enfrentarán a una resistencia política y gremial gigantesca. Si esa reforma fracasa o se diluye, el programa se queda sin financiamiento y las rebajas de impuestos se vuelven fiscalmente insostenibles. Ya, tenemos otro punto. Populismo versus liberalismo. Las devoluciones universales de IVA, comida y remedios son medidas de corte populista, no liberales. Ya, un liberal clásico argumentaría que un subsidio universal es ineficiente porque beneficia a familias de altos ingresos que no lo necesitan. La alternativa sería un subsidio directo y focalizado, solo para los más pobres en lugar de distorsionar el precio para todos. Básicamente tener un subsidio al consumo de este tipo de cosas, específicamente remedios y canasta básica, subsidiar al de menos recursos directamente con una forma, por ejemplo una tarjeta, un voucher, lo que sea, específicamente para acceder a esas cosas. Puede estar incluso asociado al RUT.
y que lo correcto sería que pudiesen consumirlo solamente por FONASA, por ejemplo. De tu root, la farmacia FONASA tiene un saldo disponible y puedes comprarlo en cualquier farmacia. Sería lo ideal. Lo mismo en los supermercados o en lugares, puede ser algo así como una tarjeta de débito que se puede usar en cualquier parte, básicamente. Hace poco, acá se da un bono, recuerdo, que quedaba asociado a tu cuenta root y solamente podías gastarlo en el supermercado. Si ocupabas tu tarjeta en cualquier otra parte, que no fuera un supermercado o un negocio, ese saldo no bajaba. Se quedaba tal cual y ocupaba el saldo de tu cuenta principal. Así que esto se puede hacer. Hay formas de hacerlo, no es necesario que te pasen un voucher físico o las fichitas como existía antes, en un sentido como súper antiguo. Se puede hacer un beneficio directo a las personas de menores recursos, digamos. No es necesario recurrir a esto. Yo creo que es como la forma más eficiente de hacerlo. Y sí, es bastante populista el hecho de ocuparlo, especialmente en cada vez que puede lo menciona. Ya, la liberalización de tierras indígenas. La propuesta de modificar la ley 19.253, 100% alineada con una visión de libre mercado y propiedad individual. Ya. En la ley actual, la protección inalienable no arrendable a no indígenas existe para evitar la depredación, es decir, que comunidades con menos acceso a información vendan o arrendan sus tierras a perpetuidad por debajo de su valor de mercado. La propuesta de Parisi prioriza la libertad económica individual sobre esta protección comunal. Por eso yo mencionaba anteriormente, cuando recién leí lo que guardaba relación con esto, que tiene que haber un cambio cultural con respecto a los dueños de esta tierra y una educación per se. ¿Y por qué tiene que haber un cambio cultural? Porque ellos están viviendo una situación distinta. Por lo general, estas personas pertenecen a un sector político que no cree en el libre mercado. Por lo general, no quiere decir que haya gente que no crea en lo contrario. La cosa es que no entiendan este tema de las propiedades. Muchas veces anteriormente a ellos se les engañó bastante y se obtuvieron tierras a precios que no correspondían, básicamente, muy fuera de mercado. Por eso existe esa ley. Yo creo que a través de educación y un crecimiento cultural con respecto a ello, un cambio cultural real, básicamente que se le enseña a mucha gente ese tipo de cosas, temas sobre libre mercado, libre competencia, formas de explotar la tierra. Creo que eso se puede llevar a cabo. Creo que puede ser bastante acertado, pero no creo que sea tan simple lograrlo. Sin contar los temas conflictivos que hay para esos lados donde están todas estas tierras. Y que acaban bastante con el terrorismo en ese sector para poder abordar algo de forma más directa. Bueno, unas conclusiones más, o sea, no conclusiones todavía, pero procediendo con este análisis, dice: el programa es notablemente bueno, citando ejemplos concretos y benchmarks para justificar sus propuestas. Para la delación compensada, una cita directa de la False Claims Act de Estados Unidos y la Directiva Europea 2019, 1937. Eficiencia en compras, se basa en un piloto chileno del 2019, que solo con informar del sobregasto lo redujo en un 33%. Interesante. IVA a medicamentos. Se hace en Reino Unido, Canadá, Suecia. Tasa cero. Datos de la OCDE. IVA a comida. Cita a México, España, Francia y Colombia. Interesante el saber que se ha hecho en otros lados. Emprendimiento. Usa el reporte GEM 2024 como diagnóstico base. Seguridad. Cita informes de la Comisión para la Reforma de Carabineros 2021, Fundación Paz Ciudadana 2022 y el BID sobre el costo del crimen. Bueno, como estaba mencionado, el programa no inventa nada, básicamente.
una curatoria de políticas, el NPM, el Supply Side, como había mencionado en un comienzo, y estos han sido probadas en otros lugares. Han habido pilotos locales, como pudimos leer dentro de las fuentes, unificadas bajo una narrativa anti-establishment, que es básicamente la retórica que él siempre usa, y su mayor fortaleza es el diagnóstico de la ineficiencia estatal, cosa que la verdad no es tan difícil de lograr. Y la mayor debilidad es el riesgo fiscal del descalce de tiempos. O sea, el problema es que depende mucho de su modificación fiscal para recaudaciones, pero desgraciadamente son medidas que pueden obtener demasiado contraste, demasiada negación de parte del escenario político, independiente de quién salgan las nuevas elecciones, porque tanto en todos los sectores hay un poco de rechazo a este tema de bajar sueldo y cosas de ese estilo. Entonces no es algo tan fácil de llegar a hacer. Pero sí es interesante. Es interesante el programa de él, aunque lógicamente no inventa la rueda, como prácticamente nadie. Lo más curioso que él siempre menciona es crear un ministerio de videojuegos, que básicamente últimamente Chile, los últimos año o 2 años, ha ganado competencia, le ha caído, básicamente. Son pocas las que no lo ha hecho. Somos campeones en un montón de cosas con respecto a ese tipo de cosas y no lo veo tan descabellado. O al menos crear una subsidiaria del Ministerio del Deporte, por ejemplo, que se meta en ese tema, en ese tipo de cosas. Así crear un ministerio completamente nuevo, lo veo un poco tirado de las mechas, pero no es tan irrisorio el pensar de que puede entrar por debajo, por ejemplo, del deporte. Y eso, espero que haya sido de grato, de informativo, que es lo más importante. Voy a hacer esto con todos los candidatos antes de las elecciones, que son el 16 de noviembre. Así que vamos a ponerle acelerar ahora esto para poder alcanzarlo a hacer todos y puedan votar más informados. Tomes una mejor decisión, especialmente para los que aún no saben por quién votar, debido a que el abanico de posibilidades está bastante amplio. Son bastantes candidatos en más de un sector que el otro, pero aún así el abanico es amplio. Así que hay que tener en cuenta todas las propuestas. Y eso, fuérzate, sé valiente. Bendiciones. Nos vemos para la próxima. Adiós.